Buenas a todos, bienvenidos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy vamos a hablar de un grupo de hombres, yo diría que un ejército. Lo que ocurre que, como veremos ahora, tuvieron diferente nombre y diferente función durante su periodo operativo. Hoy vamos a hablar de los denominados Hiwi, H-I-W-I, que no es otra cosa que la abreviación de la palabra alemana Hilfswillige, ¿vale? Perdón por mi mal alemán, pero es Hilfswillige, si lo queremos decir literalmente, que no es otra cosa que un auxiliar voluntario. Estos auxiliares voluntarios tenemos que hablar de su contexto y de su historia durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues la invasión de Alemania y de sus aliados a la Unión Soviética en junio del año 41, este término Hiwi tuvo o empezaría a tener un significado negativo, ¿vale? Durante esta operación Barbarroja. Cabe decir que entre septiembre del año 41 y julio del año 44, las SS y las unidades regulares del ejército comenzarían el entrenamiento y despliegue de estas fuerzas auxiliares colaboracionistas. No son auxiliares alemanes, no son auxiliares italianos, no son auxiliares españoles, son auxiliares colaboracionistas que eran reclutados directamente de los campos de prisioneros soviéticos para prestar servicio junto a los alemanes en los territorios ocupados, no solo de la Unión Soviética, sino también de la Europa oriental ocupada, como por ejemplo era el gobierno general polaco, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta varias cosas, y es que este Hiwi era un prisionero de guerra soviético que ofrecía su servicio a los castores alemanes tras ser reclutado en los campos de internamiento y ayudaba en tareas secundarias para liberar a soldados alemanes que pudieran ir al frente o hacer actividades más útiles, como por ejemplo tareas de administración en un campo de prisioneros, arreglar una carretera, trabajaban como asistente de confianza a los guardias alemanes, vigilaban, eran una especie de policía de las zonas ocupadas y en todo caso tenemos que tener en cuenta que un rasgo típico de este Hiwi era el carácter voluntario de su ayuda, lo que lo distingue de los prisioneros soviéticos que eran forzados a trabajar para los alemanes. Unos lo hacían porque querían y otros porque les obligaban los alemanes. Tenemos que tener en cuenta que en otro caso no eran prisioneros que estaban en los campos de concentración o de reclusión alemanes en la Unión Soviética o en la Polonia ocupada, sino que eran miembros del Ejército Rojo que, en búsqueda de una vida mejor, por discrepancias con los mandos, pues desertaban de sus filas y se pasaban al bando enemigo. Cabe mencionar que, por ejemplo, en la batalla de Stalingrado los mandos soviéticos tenían, pues fama de crueles o de sanguinarios con sus propias tropas, por lo que muchos soldados, sobre todo rasos, algún cabo, sargento, pero grados no muy altos, pues huyeron de sus propias líneas para unirse a los alemanes. Ya sabéis, esa película Enemigo a las puertas, en la que los soviéticos ponen una ametralladora en la retaguardia y si alguien intenta retroceder, pues los aniquilaban, ¿vale? Cabe decir que en otros casos, pues estos civiles soviéticos formaban grupos paramilitares, parapoliciales y guerrilleros antipartisanos para colaborar con las autoridades militares alemanas de ocupación en la búsqueda y destrucción de elementos enemigos soviéticos, ya fueran fuerzas regulares o guerrilleras. O directamente muchos se unieron a la Wehrmacht, a las Fuerzas Armadas Alemanas. La Wehrmacht muchas veces se dice que es la infantería. No. La Wehrmacht es el conjunto de las Fuerzas Armadas. Está la Luftwaffe, aviación, la Kriegsmarine, Marina de Guerra, y el Heer, H-E-E-R, que es el Ejército de Tierra. Como sucedería con diversos soldados y oficiales, suboficiales de origen cosaco, que se unieron al ejército alemán. Cabe decir que una gran cantidad de estos Hiwis o colaboracionistas sería capturada precisamente en la batalla de Stalingrado por las tropas soviéticas y muchos de ellos fueron ejecutados de manera sumaria por traición sin juicio alguno. Cabe decir que este Hiwi
durante la guerra era pues en general pues bien tratado por su jefe, era bien mirado y muchos de ellos disfrutaban pues de la vestimenta y las raciones de los soldados alemanes rasos, ¿vale? Sin distinción alguna, ni curiosamente, sin racismo, sin xenofobia, los trataban iguales. Cabe decir que la función esencial del Hiwi en el ejército alemán era, pues bueno, colaborar con las tropas alemanas, como ya hemos dicho, en tareas no muy agradables, no muy simpáticas, ¿vale? Estas tareas pesadas, los servicios domésticos, auxiliares de transporte y vigilancia, para dejar libre de ese trabajo las tropas alemanas. Sin embargo, en las últimas fases de la guerra, estos auxiliares, estos Hiwi, se presentaban como voluntarios para ayudar en medio de los combates en operaciones de sabotaje. ¿Por qué? ¿Porque eran muy listos, muy guapos y les caían muy bien los alemanes? Bueno, algunos sí, pero la realidad era que si caían en manos soviéticas les esperaba la muerte, por lo cual deseaban luchar hasta el final con todas sus fuerzas. Cabe decir que Hitler, pues en un principio estaba pues en contra de aceptar la ayuda de los soviéticos dentro de las filas alemanas, porque los consideraba subhombres, una subraza, en fin, todo lo que ya conocéis, ¿vale? Pero bueno, el pragmatismo y el ser práctico se impuso y después de la derrota alemana en la batalla de Kursk a mediados del año 43, pues los comandantes alemanes y los oficiales aceptaron en el frente soviético que los Hiwi se unieran a sus filas por cientos para rellenar las pérdidas, las bajas y para tener fuerzas con las que llevar a cabo sus tareas, ¿vale? Ya que los alemanes cada vez tenían mayores pérdidas. De hecho, Heinrich Himmler, el Reichsführer, a finales de 1944 inspiró la creación del Ejército Ruso de Liberación, el ROA, al mando del ex general soviético traidor Andrei Blasov, para que luchara al lado del Tercer Reich. Cabe decir que la casi totalidad de los reclutas de esta fuerza eran Hiwis que llevaban varios años en servicio a favor de Alemania. Cabe decir que estos Hiwi, de origen soviético, que cayeron prisioneros al terminar la guerra en mayo del año 45, fueron puestos en manos de los soviéticos por los mismos aliados estadounidenses, británicos y franceses, sí, los aliados occidentales. En su mayoría fueron o ejecutados sumariamente o enviados al Gulag, acusados colectivamente de traición a la Unión Soviética, como sucedió con los cosacos que ya hemos nombrado, capturados por las tropas británicas y entregados al Ejército Rojo en la Operación Kill Howl. Solo una pequeña cantidad de ellos pudo evadir la captura y posterior deportación a la URSS. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues ocultando sus identidades, fingiendo una nacionalidad diferente a la soviética, que estaban enfermos, que no estaban bien mentalmente. Pero la cuestión era que, claro, no es lo mismo un lituano que un cosaco, que un ruso, que un georgiano. Entonces, bueno, pues había que hacer distinciones, ¿vale? Esta operación Kill Howl pues se llevó a cabo en el norte de Italia, para ahondar un poquito más, ¿vale? Para daros un poquito de más datos, entre agosto del 46, mitad de agosto del 46 y mayo del 47, con el fin, como ya hemos dicho, de repatriar a la Unión Soviética a los miembros de la Fuerza Armada rusa soviética que se encontraban como prisioneros de guerra, ¿vale? Esto no fue bueno, en cierto modo, para muchos de ellos porque selló su destino, ¿vale? Y pues bueno, cabe decir que en las columnas de refugiados huidos de la Europa Oriental que iban hacia el oeste no solo había personas que lo estaban pasando bien, ¿vale? Sino también había fascistas, nazis, italianos, anticomunistas, civiles, en fin. En este grupo pues había pues más de 60.000 cosacos del antiguo imperio ruso, ¿vale? 11.000 ustachas Yugoslavia, había húngaro, había moldavo, había de todos los que os podáis imaginar, ¿vale? Fueron reunidos en Austria y deportados forzosamente, ¿vale? La mayoría se dirigió a la zona soviética en Alemania del Este o a la zona eslovenia en el sur, ¿vale? La mayoría fueron ejecutados, llevados a prisión, por ejemplo, la llamada masacre de Weilburg, ¿vale? Que fueron, bueno, pues entre 70 y 80.000 muertos. Que eran, muchos de las víctimas eran ustachas croatas, musulmanes bosnios, aliados de la Alemania nazi, ¿vale? Pero bueno, esto era parte más bien de la fuerza, no fue una matanza por parte soviética, sino de los yugoslavos, ¿vale? Y bueno, esto es uno de los pequeños episodios que
que salpican de manera inmisericordia esta guerra. Y nada, eso era lo que yo os quería contar. El general Andrei Blasov, pues bueno, fue ejecutado en agosto del 46, fue ahorcado, perdón, por los soviéticos, no podía ser de otra manera, por su traición. Y bueno, pues esta es ¿cómo se le llamaba también a los colaboracionistas? También luego estaba la policía auxiliar ucraniana, ¿vale? Que se creó en agosto del 41. Tenéis que tener en cuenta que todo esto era para liberar a alemanes, con un doble objetivo: liberar a los alemanes para que fueran al frente y hicieran tareas útiles, ganarse a esos pueblos, a su causa, y bueno, y luego tener mano de obra barata, por lo cual los alemanes miel sobre hojuelas. Lo que pasa es que, claro, los soviéticos tenían un número muy superior de hombres, como luego se demostró, a las tropas del eje. De hecho, hay una frase que de un general alemán, creo que era de un general, o de un ministro, creo que era de un general, que dijo: hemos calculado las fuerzas soviéticas en torno a 200 divisiones y ya han aparecido más de 360. Los soviéticos tenían un ejército inmenso, ¿vale? De cárceles de Gulag, el propio ejército regular, los sacaban hasta debajo de las piedras los hombres, y los alemanes no podían reponer tantas pérdidas en tan poco tiempo. Pero bueno, ahí queda eso. Espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima entrega. Cuídense, viajen, aprendan y sobre todo disfruten la vida. Hasta la próxima.